la otra parte del tema es justamente soporte vital del manejo del paciente pediátrico y manejo de arritmia en enfermería, arritmias del paro cardiorrespiratorio. Ya, esto es importante que ustedes tengan en cuenta que hay varias arritmias, ¿ya? Las que no se van a mencionar son justamente las bradicardias, las taquiarritmias, ¿ya? Los bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos no son ritmos de paro cardiorrespiratorio. Los ritmos de paro cardiorrespiratorio solo son cuatro, ¿ya? La taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, la asistolia, la actividad eléctrica sin pulso. Son cuatro nada más. Eso es lo que quiero que ustedes puedan recordar. Ahora, hay ritmos, dentro de estos hay ritmos desfibrilables. ¿Qué quiere decir desfibrilables? Que el paciente, pues, o la arritmia es sensible a la desfibrilación, es decir, que va a revertir con la desfibrilación. Es decir, al momento que nosotros usamos el desfibrilador eléctrico, esto tendría que revertir, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los no desfibrilables? Es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, que a su vez estos son los más frecuentes, ¿ya? Los más frecuentes. En el caso de los desfibrilables, ¿ya? Son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, los dos, ¿ya? Ahora, hay que considerar cuáles son las causas precipitantes, como la obstrucción de la vía aérea, la insuficiencia respiratoria, la extubación accidental, el shock o algún trastorno hidroelectrolítico que pudiera haber. Ahora, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Son los ritmos iniciales más comunes que se observan en el paro cardíaco pediátrico, intrahospitalario y extrahospitalario. Especialmente se presentan en los niños menores de 12 años, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver es que estos son ritmos de complejo QRS ancho, lentos, que preceden inmediatamente la sistolia, son ritmos agónicos, ¿ya? Entonces, en el caso de la sistolia, es un paro cardíaco sin actividad eléctrica discernible. Y vamos a ver que se presenta como una línea plana en el EKG. Ahora, la línea plana, que es la línea isoeléctrica, es decir, que no hay ningún tipo de actividad eléctrica, ya hay que también distinguirlo, porque si nosotros vemos y el monitor, o sea, hay una línea plana, pero nuestro paciente está que se mueve y todo, es un ritmo de paro, no es un ritmo de paro, de repente es que se ha movido algún electrodo, ¿no? Y por eso es que no está brindando un EKG en el cual se vea pues una línea isoeléctrica. Entonces, eso hay que distinguirlo también. Ahora, en el caso de esto siempre debe ser confirmado clínicamente, ¿no? Porque justamente porque una línea plana puede causarla pues una derivación suelta del EKG, ¿ya? Entonces, la actividad eléctrica sin pulso no es un ritmo específico de lo cual podamos describir, sino que se describe pues como una actividad eléctrica organizada que no es fibrilación ventricular, que no es taquicardia ventricular sin pulso ni en sistolia, en un monitor de EKG que se asocia a pulsos no palpables, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que hay pues una actividad eléctrica que no es ninguna de estas, ¿no? Que no es la fibrilación ventricular, que no es la taquicardia ventricular, pero el pulso es no palpable, entonces eso es una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? El EKG lo que nos va a mostrar o nos puede mostrar son complejos QRS normales o anchos o otras anormalidades. Ahora, la frecuencia de la actividad eléctrica puede ser lenta, que es lo más común, normal o rápida. Ahora, una actividad eléctrica sin pulso muy lenta puede considerarse agónica, ¿ya? Las ondas T de amplitud baja o amplitud alta también pueden existir. Los intervalos PR y QT prolongados también pueden existir y pueden existir, como les he mencionado, una disociación auriculoventricular, bloqueo auriculoventricular completo o complejos ventriculares sin ondas P, pero con pulsos no palpables, es decir, que el paciente no tiene pulso, ¿ya? Porque si solamente se viera un bloqueo auriculoventricular y el paciente tiene pulso, pues otro sería el manejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo básicamente de una arritmia? Pues en el cual es un ritmo no desfibrilable, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer cuando vemos en el monitor o una sistolia o un paciente con actividad eléctrica sin pulso, lo que tenemos que hacer es compresiones. Hacemos compresiones torácicas, ¿no? Hacemos compresiones torácicas. A los 2 minutos de haber iniciado las compresiones torácicas, evaluamos el ritmo cardíaco. Evaluamos el ritmo cardíaco y nosotros vemos que continúa así. Entonces, continúa así, nosotros ya vamos diciendo a nuestra licenciada para que nos vaya preparando la adrenalina, que ya el licenciado ya justamente ha explicado cómo es que se prepara la adrenalina, ¿no? Ahora, la adrenalina tiene que tener una dilución para el paciente pediátrico de 1 en 10.000, ¿ya?
En 1 en 10.000, ¿qué quiere decir? Que la dosis de la adrenalina que vamos a indicar nosotros es 0.01 miligramos por kilo o en su defecto 0.1 mililitro por kilo, ¿ya? Entonces, si nuestro paciente pesa 10 kilos, ¿cuánto nosotros le indicaremos? Si es 0.1 mililitro por kilo, le indicaremos 1 mililitro, ¿no? De la preparación que nosotros hemos hecho, de 1 en 10.000, que después les voy a mencionar cómo es que, para recordar, porque ya el licenciado lo ha dicho cómo se prepara, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se prepara? Nosotros tenemos una adrenalina, una ampolla de adrenalina que viene de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿no? Así viene la concentración de la adrenalina. Entonces, para nosotros preparar de 1 en 10.000, tenemos que diluirlo con 9 cc de cloruro de sodio, ¿ya? Y eso lo hacemos pues la preparación a una jeringa de 10 cc. De ahí nosotros podemos calcular ya la dilución, ya está ahí en 1 en 1000. De eso nosotros hacemos una conexión con nuestra llavecita de triple vía y por el otro lado tenemos que tener una jeringa, una tuberculina, ¿no? Porque si nuestro paciente es pediátrico y pesa menos de 10 kilos, me va a salir en 0.2, 0.4, 0.5, ¿no? Entonces, para tener nosotros correctamente la dosis que tengamos, ¿no? Entonces, tenemos que tener, pues, preparado ya nuestra jeringa de tuberculina para nosotros poder administrar a nuestro paciente, ¿ya? Entonces, tenemos ya después, la adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos, ¿ya? Si es que no revierte el paciente del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ya, le administramos la adrenalina. ¿Yo verifico el ritmo? No, yo sigo haciendo mis compresiones torácicas, ¿ya? Sigo haciendo mis compresiones torácicas hasta que llegue los 2 minutos. Por eso les mencioné que es muy importante de que haya alguien verificando el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque después de los 2 minutos yo recién evalúo el ritmo y verifico que mi paciente sigue en actividad eléctrica sin pulso. Sigue en actividad eléctrica sin pulso, evalúo y procedo, si es que mi paciente ya no está intubado, procedo a la intubación endotraqueal. Sigue haciendo otra persona las compresiones, ¿no? Sigue haciendo las compresiones y después igualito, después de 3 minutos de la primera colocación de la adrenalina o de 3 a 5 minutos, vuelvo a colocar otra dosis de adrenalina y después continúo haciendo mis compresiones y después de 2 minutos yo reevalúo el ritmo, ¿ya? Entonces igual, si es que mi paciente continúa en paro, igual, sigo haciendo mis compresiones y después de 2 minutos yo evalúo el ritmo y verifico que todavía necesita otra cantidad de adrenalina y vuelvo a administrar la cantidad de adrenalina que se me indica, ¿ya? Entonces, no hay ningún motivo para nosotros parar las compresiones. El ritmo se verifica cada 2 minutos, ¿ya? Ahora, en el caso de la fibrilación ventricular, ¿ya? Y la taquicardia ventricular, nosotros sabemos que estos son ritmos desfibrilables, ¿ya? Y suelen ser ritmos terminales en niños mayores con colapso súbito o niños con afección cardiovascular subyacente, ¿ya? En el caso de la fibrilación ventricular, lo que yo voy a hacer es que cuando la fibrilación ventricular pues está presente, ustedes se van a dar cuenta que son líneas desorganizadas, ¿ya? Acá nosotros lo tenemos en un EKG. Sin embargo, en el monitor no nos va a salir en un EKG, ¿no? Nos va a salir solamente, si lo tenemos en el monitor, nos va a salir líneas así desordenadas, ¿ya? Entonces no se va a distinguir ni un QRS, no se va a distinguir ni una onda P ni una onda T, son líneas, o sea, no tienen un ritmo organizado ni contracciones coordinadas, la actividad eléctrica es caótica, el corazón tiembla y no bombea sangre, por lo tanto los pulsos no son palpables. La fibrilación ventricular, vamos a ver que puede ser precedida de un breve periodo de taquicardia ventricular con o sin pulso. Ahora, la fibrilación ventricular es poco común en niños, ¿no? 5 a 15% de un ritmo inicial hacen fibrilación ventricular y de más o menos un 27% no inicia con este ritmo cardíaco, sino inicia con otro tipo de ritmo cardíaco y posterior a ello pasa a fibrilación ventricular. Y la fibrilación ventricular sin causa subyacente conocida puede producirse en adolescentes sanos durante actividades deportivas, por alguna anomalía no diagnosticada o por alguna canalopatía. ¿Ya? El síndrome QT largo también puede ocasionar esto.
Ahora, la supervivencia y los desenlaces clínicos de los pacientes con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso como ritmo del paro cardíaco inicial normalmente son mejores que lo de los pacientes que presentan asistolia o actividad eléctrica sin pulso, ¿ya? Entonces, vamos a ver pues aquí que en el caso de la taquicardia ventricular, que es otro ritmo desfibrilable, ¿ya? Es importante distinguir si es con pulso o sin pulso, porque este tipo de arritmia es una de las principales que tenemos que verificar esto, porque una taquicardia ventricular con pulso, el manejo es diferente. En el caso de la taquicardia ventricular, si es sin pulso, sí tenemos que ver, pues, que tiene o sea, el paciente es candidato de hacer una desfibrilación ventricular. En el caso de la taquicardia ventricular sin pulso, se caracteriza por complejos QRS anchos y organizados, más de 0.09 segundos, y no hay signos de despolarización auricular. En el caso de los complejos QRS con apariencia uniforme, es decir, una taquicardia ventricular monomórfica, la duración de esta forma de paros sin pulso es normal, breve, antes de deteriorarse a fibrilación ventricular. Entonces, es justamente lo que se había mencionado, ¿no? La fibrilación ventricular por lo general es la segunda arritmia que puede tener el paciente, ¿no? Primero, por lo general, hacen taquicardia ventricular y progresan a fibrilación ventricular si es que no revierte, ¿no? Ahora, la taquicardia ventricular puede ser polimórfica también, ¿no? Y en este caso vamos a ver esta imagen, ¿no? Vamos a ver que hay como una torsión de puntas, ¿ya? Y justamente esta torsión de puntas responde muy bien a lo que es el sulfato de magnesio, porque esto es causado básicamente por una alteración del magnesio, que es una hipomagnesemia, ¿no? O sea que está disminuido el magnesio y al paciente le falta eso, entonces yo paso sulfato de magnesio y puede revertir rápidamente esta torsión de puntas. Ahora, ¿cómo es que se hace en este caso, cómo se evalúa este tipo de arritmias? Lo que se hace es, ya, nosotros tenemos en el monitor, ¿no? Tenemos la taquicardia ventricular o tenemos la fibrilación ventricular. Entonces, lo que hacemos básicamente es primero, damos una descarga eléctrica. ¿De cuánto es la descarga eléctrica que tenemos que dar? Es 2 joules por kilo al inicio, ¿ya? La primera descarga eléctrica es 2 joules por kilo. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos a nuestro paciente que pesa 10 kilos, ¿cuánto le daremos? Le daremos 20 joules, ¿ya? En la primera descarga eléctrica. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuáles son las palas que tenemos que usar, ¿ya? Las palas que nosotros usamos, por lo general, en pacientes pediátricos, cuando estamos en la emergencia, pues se destapa, porque siempre viene como que con las palas de adultos, se destapa y hay una pala mucho más pequeña, ¿ya? Entonces, esa es la que nosotros tenemos que usar y tenemos que usar el gel para que pueda conducir bien la corriente eléctrica. Ahora, no se echa así totalmente, se echa solo uno y en el otro también. No se frota tampoco, porque esto es uno de los errores que se comete generalmente cuando pues hay el uso del desfibrilador, ¿ya? Ahora, ¿dónde se coloca? Normalmente nosotros vemos que en pacientes pues más pequeños, en los lactantes, se coloca uno en el tórax anterior y otro en el tórax posterior. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que ya es un poco mayor, usamos en la parte debajo de la clavícula derecha, uno, y el otro tiene que estar debajo del ápex, el otro, la otra pala, ¿ya? Entonces, más o menos a 6 centímetros de la línea intermamilar por debajo del ápex, usamos a la otra pala, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros ubicamos las palas y hacemos la desfibrilación. Importante, cuando nosotros cargamos, porque tenemos el desfibrilador, yo imagino que eso lo van a hacer ya en la práctica, cómo es que nosotros hacemos, cargamos, ¿no? Las palas. Ahí tienen, importante también que ustedes sepan que hay dos tipos de desfibriladores. Hay un desfibrilador monofásico y hay un desfibrilador bifásico. El bifásico es el que ya casi todos los hospitales tienen, ¿no? Que da menor daño miocárdico, ¿no? Justamente porque es bifásico, ¿ya? Y la cantidad de energía que se transmite es menor, ¿no? No llega a 360 joules, que es lo máximo que es que se puede descargar en un desfibrilador monofásico. En un desfibrilador bifásico se puede descargar hasta 100 a 200 joules, no más, ¿ya? Entonces, eso es importante también que ustedes sepan.
bueno, cuando se da la descarga, nosotros tenemos que cargar las palas. Cuando nosotros cargamos las palas, ahí es importante que cuando ustedes ubiquen, ¿no? Ubiquen las palas, digan, ¿no? Que tienen que despejar el área y también ustedes tienen que alejarse, o sea, la persona que esté haciendo la desfibrilación también tiene que alejarse un poco del paciente, ¿no? Con las palas colocadas ahí y, bueno, ustedes se dan cuenta que en la parte superior de las palas hay como presionan y ahí es donde se desfibrila, ¿no? Entonces, voy a desfibrilar, apártense, ¿no? Y todos se apartan y es importante eso para que evitemos accidentes. Entonces, desfibrilamos igual, desfibrilamos y continuamos haciendo las compresiones. Las compresiones no tienen por qué parar, ¿ya? Continuamos haciendo las compresiones y la persona que está tomando el tiempo tiene que a los 2 minutos decir, 2 minutos se revalúa ritmo y revaluamos el ritmo en el monitor. Si es que el paciente continúa en taquicardia ventricular o continúa en fibrilación ventricular, volvemos a hacer las compresiones. Estábamos haciendo las compresiones y volvemos a desfibrilar. Desfibrilamos y seguimos haciendo las compresiones. Igual, después de los 2 minutos, nosotros vemos, revaluamos el ritmo, ¿ya? Y después de eso, a los 2 minutos vemos que todavía el paciente está con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, entonces necesitamos mayor ayuda. Tenemos que usar un fármaco, que en este caso es la adrenalina, ¿ya? Usamos el fármaco, que es la adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Si después de los 2 minutos volvemos a revolver el ritmo, después de haber desfibrilado también, después de la tercera desfibrilación se puede usar otro medicamento que se llama miodarona, ¿ya? La miodarona también se puede usar a 5 miligramos por kilo, ¿ya? Entonces, tendríamos que ahí se puede usar esto después de la tercera desfibrilación o después de la quinta desfibrilación, ¿ya? Y aparte de eso, si es que ya nuestro paciente no está respondiendo ya después de 4 desfibrilaciones, tenemos que volver a hacer hincapié en las causas reversibles que hay. Entonces, igual, las H y las T. Si nosotros vemos que de repente a nuestro paciente le falta volumen, nuestro paciente está en acidosis, nuestro paciente está también hipotermia, ¿no? Evaluar todas las H y las T probables que de repente se nos están pasando, la glucosa, de repente es en hipoglicemia, otra cosa adicional que nosotros no estemos viendo. Entonces, justamente para poder sacar del paro cardiorrespiratorio del paciente, ¿no? Y no dilatar más el tiempo de la parada cardíaca. Entonces, este es el algoritmo que se evidencia en la guía de la AJA. Vemos que se inicia el RCP, inicia la ventilación con bolsa mascarilla y suministra oxígeno. Conectamos el monitor, el desfibrilador. El ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable es porque es taquicardia ventricular o es fibrilación ventricular sin pulso. Entonces nosotros vemos, hacemos las descargas. 2 minutos de RCP, tenemos que obtener un acceso intravenoso o un acceso intraóseo. ¿Ya? Entonces, si el ritmo es desfibrilable, entonces si vemos si es que el ritmo es desfibrilable, sí, hacemos la descarga, ¿no? Hacemos los 2 minutos de RCP, completamos, administramos adrenalina cada 3 a 5 minutos, consideramos, en caso ya no lo hemos hecho, si es que el paciente ya no está intubado, consideramos el manejo avanzado de la vía aérea, vemos si es que el ritmo es desfibrilable todavía, sí, hacemos descarga, ¿ya? Y si en caso continúa después de la tercera descarga, administramos amiodarona o lidocaína y vemos las causas reversibles, ¿ya? Justamente las causas reversibles se las vuelvo a mencionar: la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, ¿no? La acidosis, hipoglicemia, hipo o hipercalemia, hipotermia, la tensión, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar, trombosis coronaria, ¿ya? Entonces es importante. Otra cosa que me estaba olvidando, que también lo había ya mencionado en la parte del manejo avanzado de la vía aérea: cuando nosotros colocamos un tubo endotraqueal, hay varias maneras de nosotros poder determinar de que este tubo esté en vía aérea, efectivamente, y no esté en esófago, ¿ya? Una de ellas es la capnografía. ¿Qué es la capnografía? La capnografía, pues, es esta monitorización no invasiva de la ventilación, que va a medir, pues, la cantidad de CO2 exhalado que se tiene, ¿ya? Cuando nosotros usamos la capnografía, tenemos que saber
este dibujo que se ve, que es el capnograma, que es como una onda cuadrada, ¿ya? Esta onda cuadrada, si es que se llega a formar, quiere decir que el tubo está en vía aérea, ¿ya? Si es que no se llega a formar, quiere decir que el tubo no está en vía aérea. Ahora, en el caso del capnógrafo también nos puede ayudar para ver si es que va a haber mm, si es que el paciente va a salir o no va a salir del paro. Se nos da pues algunas, los números, ¿no? De la capnografía, el ETCO2. El ETCO2, si es que este es menos de 10 o es menos de 15, quiere decir que nuestro paciente es muy poco probable de que pueda salir del paro cardiorrespiratorio. Si es que este ETCO2 es más de 25, ¿no? Quiere decir que nuestro paciente va a ser exitosa la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Eso también es importante saberlo. Ahora, en esa parte quiero compartir con ustedes lo que ya, bueno, el licenciado ya mencionó, ¿no? El uso de los vasopresores, ¿ya? La adrenalina se usa en paro cardíaco asociado a fibrilación ventricular sin pulso o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, así también como en asistolia y en actividad eléctrica sin pulso. Las dosis altas pueden estar indicadas en circunstancias de reanimación especiales como sobredosis de beta bloqueantes. El mecanismo de acción pues, por el cual se usa es que provoca la vasoconstricción mediada por alfa-adrenérgicos que aumentan la presión diastólica aórtica y la presión de perfusión coronaria, un factor decisivo para el éxito de la reanimación. Y bueno, también se ha visto que hay estudios, ¿no?, en los cuales se han observado efectos fisiológicos tanto beneficiosos como tóxicos durante la RCP. Sin embargo, ya ustedes saben que siempre hay un riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros hemos visto que hay mayor beneficio de que el paciente salga de la parada cardiorrespiratoria, por eso es que se usa, ¿no? Ahora, las dosis altas de adrenalina por vía endovenosa o vía intraósea no se recomiendan porque nos ofrece un aumento de supervivencia. Es decir, el dar mayor dosis me va a salvar más la vida del paciente. No, no es así, ¿no? Por eso es que hay dosis en las cuales ya se ha hecho los diferentes estudios por los cuales se han estandarizado estas dosis. Ahora, la adrenalina sigue siendo el fármaco de elección en parada cardiorrespiratoria y la dosis es de 0.01 miligramos por kilodosis en una dilución de 1 a 10.000 para la administración de la vía endovenosa o la vía intraósea. Esto es igual a decir 0.1 mililitros por kilo. ¿Ya? Ahora, lo que les estaba explicando de manera verbal era que pues, la concentración de la epinefrina es de 1 miligramo en 1 mililitro, ¿ya? Entonces, esto viene a ser como una dilución de 1 en 1000. Para nosotros pasar a una concentración de 1 en 10.000, tiene que haber pues una dilución de 1 mililitro, que en este caso sería coger toda la ampolla y los 9 cc, diluirlo en 9 mililitros de solución salina de cloruro de sodio. Entonces, así nosotros llegamos a una concentración de 1 en 10.000, ¿ya? Y acá ya podemos nosotros decirle, pasa 0.1 mililitro por kilo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nuestro paciente pesa 20 kilos, ¿cuánto yo le daría? Le daría 2 mililitros, ¿no? Entonces, esta jeringa a mí me alcanzaría para 5 dosis, ¿no? Más o menos, ¿no? De una dosis cada 5 minutos. Ahora, pero si mi paciente es mucho más pequeñito, pesa menos de 10 kilos, yo tendría que conectar esta jeringa para no pues estar sacando de cada uno. Yo lo conecto a una llave de triple vía, ¿no? Y lo conecto esa llave de triple vía a una jeringa de 1 cc, ¿no? Y de ahí saco mi cantidad que yo requiero. Si mi paciente pesa, por ejemplo, 4 kilos, yo tendría que agarrar 0.4 cc, ¿no? Y administrar esto, ¿no? Ahora, igual también recordarles que por vía endotraqueal es mucho más concentrada la dosis, ¿ya? La dosis es de 0.1 miligramos por kilo y sería de solamente la concentración de 1 en 1000, ¿ya? Ahora, otros medicamentos usados para la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Es la miodarona, que se puede usar para la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular refractaria a las descargas, ¿no? En el caso, pues, ¿qué es lo que hace la miodarona? Pues tiene una actividad de bloqueo alfa-adrenérgico y beta-adrenérgico y afecta los canales de sodio, potasio y calcio. Y también lo que hace es ralentizar o enlentecer la conducción auriculoventricular, va a prolongar el periodo refractario auriculoventricular y el intervalo QT, ¿ya?
hay mayor supervivencia al ingreso hospitalario, pero no al alta hospitalaria en comparación a lidocaína para la fibrilación ventricular. Ambas se pueden usar, ¿ya? Y la dosis, pues, que nosotros vemos en el caso de la amiodarona es de 5 miligramos por kilo, y esta dosis se usa, pues, la primera dosis inmediatamente tras la tercera desfibrilación, y de requerir una segunda dosis se hace tras la quinta desfibrilación. Ahora, en el caso de la lidocaína, vamos a ver pues que la dosis es 1 miligramo por kilo, ¿no? Y como máximo puede ser 100 miligramos. Ahora, queda como alternativa a la amiodarona. La dosis es de 1 miligramo por kilo dosis, y la respuesta pues sí sigue siendo buena, ¿ya? Se continúa en infusión continua de 20 a 50 microgramos kilo minuto, ¿ya? Ahora, igual para medicamentos usados en la parada cardiorrespiratoria, la mayoría todos se usan en bolos. Ya después, si es que el paciente continúa con algún tipo de ritmo alterado o con alguna otra alteración cardíaca, en el caso también para sedación, ¿no? Si el paciente continúa intubado, ya las infusiones se realizan después de que ha salido de la parada cardiorrespiratoria. ¿Ya? En el caso del sulfato de magnesio, se usa pues para la torsades de Points que le había mencionado, ¿no? Se usa para la hipomagnesemia, para tratar arritmias asociados a hipomagnesemia, y la dosis básicamente es de 25 a 50 miligramos kilodosis. Como dosis máxima se usa 1 gramo. Esto se usa diluido en fluoruro de sodio, ya puede ser hasta 100 mililitros, ¿no? Dependiendo si es que es 1 gramo, se diluye con 100 mililitros, y todo eso se puede pasar en 30 minutos a 40 minutos. ¿Ya? Hasta en 1 hora a veces se pasa, pero por lo general es en 30 minutos. Ahora, en el caso de la atropina, ¿ya? La atropina está indicada para el tratamiento de la bradicardia, ¿no? En especial si se debe a un tono vagal excesivo, ¿ya? Lo que hace básicamente es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? No existen estudios que sugieran su eficacia para el tratamiento del paro cardíaco, ¿ya? Igual también no se recomienda usar de rutina el calcio en el bicarbonato de sodio. El calcio, pues, no se recomienda para su uso rutinario, ¿no? Está indicado en hipocalcemia, ¿no? Puede estar indicado en hipermagnesemia, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una causa reversible, que en este caso es una alteración del potasio, se podría usar para estabilizar la membrana, ¿ya? Entonces ahí sí podríamos usar gluconato de calcio, ¿ya? Y ustedes saben que eso también se diluye pues a uno en uno, ¿no? Entonces, y se restaura el calcio, ¿no? Esto ayuda a mantener el umbral del potencial de acción de la membrana celular. Sin embargo, se ha visto que no mejora la supervivencia en el paro cardíaco y puede ser algunas veces perjudicial. Igual que el bicarbonato de sodio. No sé si en algunas veces ustedes han escuchado cuando el paciente está ya mucho tiempo en paro cardíaco, administrarle tal cantidad de bicarbonato. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si nosotros no le hemos sacado un AGA, no le hemos sacado nada? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque es una de las medidas ya últimas de rescate, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros normalmente no, si nosotros vemos que nuestro paciente está sufriendo, debe estar acidótico, ¿no? Entonces debe estar en sepsis, la acidosis debe ser alta, debe ser severa, ¿no? Entonces, si es que es una acidosis severa, el bicarbonato va a bajar. Entonces, por eso nuestra medida ya casi final, básicamente es que decimos que tiene que administrarse bicarbonato. Sin embargo, lo que hemos visto pues también es que no mejora la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, se puede usar pues como una medida de final, ¿no? En el caso de los pacientes con con acidosis severa, ¿no? Y la dosis pues es 1.000 equivalente por kilo, ¿ya? Ahora, en el caso cuál es el rol, ¿no? De enfermería en este caso, vamos a ver que, bueno, en realidad todos somos un equipo, desde la técnica de enfermería, la licenciada de enfermería, el médico tratante, ¿no? El médico usiólogo que de repente baja también para poder ayudar si es que eso sucede en emergencias, ¿no? Todos tenemos que tener pues la capacidad de nosotros poder ver que un paciente está en parada cardíaca, ¿no? Y poder nosotros cada uno tratar de hacer sin limitarnos, ¿no? Algunas cosas,
tratar de trabajar en equipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar y solicitar la información del paciente. En este caso, asistimos en la vía aérea también, ¿no? Las licenciadas nos pueden ayudar para el tema de la vía aérea porque muchas veces nosotros cuando intubamos al paciente, todo está lleno de secreciones a veces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, licenciada, necesito que tenga listo el equipo de aspiración de secreciones, ¿ya? Entonces, para nosotros poder a poner adecuadamente el tubo endotraqueal, ¿no? Y que eso no empañe el tema de, de la intubación, ¿ya? Instalar o supervisar la instalación del monitor cardíaco, también el coche de paro, en realidad incluso hay una guía MINSA en el cual se menciona cómo debe estar equipado un coche de paro, ¿no? El coche de paro debe tener pues el desfibrilador, debe tener el balón de oxígeno, mencionan en aquellos casos pues que sean una posta de repente, ¿no? Tiene que tener eso, tiene que tener un aspirador de secreciones, tiene que tener varios cajones en los cuales gavetas, ¿no? En los cuales tienen que haber medicamentos que sean necesarios para el tema de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Algunos de estos son adenosina, tiene que haber bicarbonato, tiene que haber atropina, dobutamina, ¿no? Entre otros, ¿no? Aparte de esto, tiene que haber una gaveta en el cual haya solución fisiológica, tiene que haber una gaveta en el cual haya materiales para vía central, para vía periférica, tiene que haber también otra gaveta en el cual haya materiales para la vía aérea, ¿no? Todo eso tiene que ser monitorizado por el tema del personal de enfermería, porque ellos son pues nuestro brazo derecho. Entonces, en esa parte, cada cierto tiempo incluso eh, se está viendo también la caducidad de los medicamentos, ¿no? Que hay ahí. Entonces, todo eso es el rol en este caso, de enfermería, ¿no? Ahora, tiene que ejecutar y supervisar el control de los registros vitales, ¿no? Entonces, graduar también los voltajes del desfibrilador y preparar las paletas también, ¿no? O sea, es importante que ustedes sepan cómo se gradúa el desfibrilador, ¿ya? Entonces, eso también es importante tenerlo, ¿no? Porque en cada centro puede haber distintos tipos de desfibrilador, cada uno se maneja de manera diferente, entonces la mayoría es casi igual, pero puede haber algunas diferencias, ¿ya? Entonces, también instalar la sonda nasogástrica, muchas veces nos ayuda bastante el hecho de instalar una sonda orogástrica o una sonda nasogástrica para nosotros poder diferenciar el tema de la vía aérea de la vía del esófago, ¿no? Entonces, si ya nosotros vemos que esto está entrando por otro lado, la sonda, entonces no es por donde yo no debería introducir el tubo endotraqueal, ¿no? Tenemos que tener una vía endovenosa, ¿no? Entonces, las licenciadas tienen que, si en caso no se pudiera, porque hay niños que en realidad cuando ya están en shock y ya está afectada la presión y todo ello, es muy difícil de canalizar, ¿ya? Entonces, si en caso nosotros vemos que las venas están colapsadas, que no se puede, ¿no? Entonces ya nosotros entramos a realizar la vía intraósea, que ya se ha explicado anteriormente, cómo es que se realiza. Ahora, también tenemos que preparar y supervisar la administración de drogas y fluidos, ¿no? Relevar en el masaje cardíaco externo o ventilación, ¿no? Si es que no hay otra persona, ustedes también están aptas para realizar las compresiones y las ventilaciones. Si es que no hay personal médico, ¿no? Para realizar esto, también, porque todo el equipo, como les he mencionado, o sea, todos son equipos. Valorar el estado de conciencia, registrar en la hoja de enfermería, ¿no? Todo ello también para ver, porque también tienen que ver pues cómo va el paciente, también, ¿no? En cuanto a las funciones vitales y cómo va yendo. Ahora, importante también para tener en cuenta cómo es la colocación de los parches. Ahora, estos parches se usan cuando nosotros tenemos el desfibrilador eléctrico, el desfibrilador externo automático, ¿ya? Cuando tenemos el desfibrilador externo automático, los parches se usan de esta manera. De 1 a 8 años se usa uno en la parte inferior, ¿no? Del lado derecho, en la parte inferior de la clavícula, ¿no? Por debajo de la clavícula, y el otro se usa en la parte de la línea axilar, ¿no? La línea axilar, en la parte por debajo del ápex, ¿no? A más o menos 5 centímetros. Ahora, en el caso de las palas, si nosotros tenemos un pequeñito, menor, ¿no?
Entonces, lo mínimo que mencionan es que esta distancia debe ser separada 3 centímetros para que no haya ningún tipo de alteración. Ahora, en el caso de los pequeños lactantes, que son menores de 1 año, los parches se colocan uno en el tórax anterior y otro en el tórax posterior, ¿ya? Y esta es la colocación de los parches en los lactantes. Ahora, como les menciono, también en la parte de la práctica seguro lo van a hacer, pero cuando uno enciende el desfibrilador externo automático, es como si nos diera todas las especificaciones. O sea, incluso en esos parches, si ustedes notan, por debajo de la mano izquierda de la modelo, tiene dónde se va a ubicar, tiene como un dibujito, y ahí tienen dónde se va a ubicar el parche, ¿ya? O sea, solamente es cuestión de seguir indicaciones, por eso es que se hace de manera tan fácil para que todos podamos usarlo, ¿ya? Por eso es que se puede capacitar rápidamente a la persona para que puedan usar el desfibrilador externo automático, ¿ya? Incluso ahí mencionan, se va a proceder a desfibrilar, por favor, aléjense del paciente. Entonces se alejan todos y solito se desfibrila, ¿ya? Porque ellos captan, el desfibrilador capta el ritmo del paciente, o sea, no te va a decir el paciente está en taquicardia ventricular, no, pero capta el ritmo, si es desfibrilable, lo va a desfibrilar, ¿ya? Si es que no es desfibrilable, pues continúe con compresiones, así es como va a mencionar. Ahora, en el caso de los pacientes, hay que recordar nunca recortar los parches, ¿ya? Nunca hay que recortar los parches. Si es que no se tiene, se usa los que se tienen. Ahora, esta parte es importante, como les estaba mencionando, el uso del desfibrilador. El uso del desfibrilador bifásico, ¿ya? Es uno de los que nosotros, como les menciono, tenemos, o sea, ya no hay más, son los que ahora la mayoría de instituciones tienen, ¿ya? Entonces, y este desfibrilador bifásico da hasta 200 joules y el monofásico da hasta 360. Y como le he mencionado, la diferencia básicamente es que el bifásico tiene menor daño, o sea, hace menor daño, porque al momento que uno hace una descarga eléctrica también genera un daño miocárdico, ¿ya? Pero hay menor daño con el desfibrilador bifásico que con el monofásico. Ahora, otra cosa importante también para poder recalcar es que si nuestro paciente, por ejemplo, antes de que llegue a sistolia, que es un ritmo de paro que les había mencionado, por lo general puede hacer bradicardia. O sea, si ustedes ven complejos así del EKG, ¿no? Del electrocardiograma, muy separados, pues quiere decir que el paciente puede estar en bradicardia, ¿ya? Entonces, pero si nosotros vemos y tomamos pues el pulso de nuestro paciente y el paciente está normal, pueden haber causas de esta bradicardia, ¿no? Entonces, uno de ellos es que si el paciente ya está intubado, ¿no? Entonces puede haber desplazamiento del tubo, ¿ya? Entonces, esto es importante también descartarlo. Si el paciente está en bradicardia, y puede haber que haya obstrucción del tubo por alguna secreción, entonces verificar eso también. Puede ser que el paciente haya tenido algún tipo de neumotórax, por eso está haciendo bradicardia, o puede ser que haya alguna falla del equipo, ¿ya? Que no está tomando bien la frecuencia cardíaca también, ¿ya? Entonces esto también es importante. Ahora, bueno, ya para hablar básicamente del desfibrilador, ¿no? Lo que tenemos que ver es que, bueno, en ese caso es un desfibrilador bifásico, ¿ya? Entonces tenemos las dos palas, ¿ya? Justamente en la mano de la persona que está ahí, está agarrando las dos palas y ve la pala que está ahí, es una pala para adultos, ¿ya? Es una pala grande. Entonces, vamos a ver que en la tercera imagen lo que se va a hacer es que va a agarrar y va a tratar de sacar esa cobertura, ¿ya? Y al momento de sacar esa cobertura, pues ahí se va a evidenciar en la tercera imagen de acá. A ver, espérenme. Se va a evidenciar una más pequeña, ¿no? Esta más pequeña justamente es para pacientes pediátricos, ¿ya? Y acá en la parte superior, pues vemos que está agarrando de esa es la manera que se tiene que agarrar, y en la parte del medio, de la figura del medio, vemos que está apagado, ¿no?
Este desfibrilador tiene varios botones, ¿no? Que en este caso vemos que puede funcionar como monitor para que registre el ritmo cardíaco, ¿ya? El uno, que en este caso vemos que es vamos a ver acá, el uno de aquí, que es el desfibrilador, ¿ya? Que este es el que se tendría que usar, ¿ya? Ahora, el desfibrilador que vamos a usar, la cantidad de joules, recuerden que son 2 joules por kilo al inicio. En la segunda desfibrilación es el doble, 4 joules por kilo. En la tercera desfibrilación puede ser hasta 6 joules por kilo, ¿ya? Así hasta llegar a 10 joules por kilo, ¿ya? Entonces, esto es importante porque para nosotros poder ver, por ejemplo, acá hay otra señal que es marcapaso, ¿ya? Que eso no lo vamos a ver ahora porque esto se usa cuando el paciente pues está en un bloqueo auriculoventricular completo, por ejemplo, y necesita la colocación de un marcapaso, ¿ya? O de repente pues el paciente está para poder hacer cardioversión también, y la dosis es diferente, la dosis es de 0.5 a 1 joule por kilo, ¿ya? Entonces, en este caso, pues que haya una taquicardia ventricular, supraventricular, se puede hacer eso. Sin embargo, como les menciono, no es el tema ahora, pero sí es necesario que ustedes sepan de que hay otras funciones del desfibrilador, ¿ya? Entonces, lo que se va a usar básicamente es nosotros, esta parte de acá que está en blanco, se va a generar, lo vamos a mover hasta la parte donde dice desfibrilador, ¿ya? Y en este caso, para nosotros poder cargar, tiene estas perillas que están acá en verde, ¿ya? Ahí nosotros podemos graduar la parte también de la energía, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos el desfibrilador y dice 100 joules, ¿no? Es la cantidad de joules que se está dando, ¿ya? Entonces acá dice bifásico, no es necesario que esté sincronizado, ¿ya? Es no sincronizado, en modo no sincronizado, ¿ya? Y podemos, acá hay si es que nosotros queremos colocar, entonces ya colocamos las palas en donde ya se ha mencionado, y en la parte de acá, en la parte anaranjada, vemos que ahí es donde nosotros hacemos presión para poder desfibrilar. Entonces colocamos las palas en donde se ha mencionado, ¿no? En la parte derecha, ¿no? Una de ellas se coloca ahí, en la parte, por debajo de la clavícula derecha, ¿ya? Y la otra parte se pone en la línea, en la línea axilar, ¿no? Y por debajo del corazón, la parte del lápiz, se coloca ahí y pues ahí se presiona y después de ya haber colocado el gel, después de no haber hecho roce entre ellos, solamente colocar el gel y colocar en la región donde corresponde, ¿no? Y nosotros haber dicho, pues, por favor, despejen, ¿no? Despejen el área, voy a desfibrilar, ¿no? De una manera fuerte y que pueda que todos estén alertas a eso, ¿no? Entonces, se realiza esa presión. Ujú. Bueno, eso sería todo en esta parte del tema. No sé si es que hubiera alguna consulta. Sí, eh, sí, estimados participantes, si tuvieran alguna consulta, tenemos en el chat, vi una consulta, doctora. Mm, Ya, sí, veo, dice, cómo se administra la dosis de gluconato de calcio y de bicarbonato. Ya, el gluconato de calcio, la dosis es 1 cc por kilo, ¿ya? Máximo se puede dar 10 cc, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros damos gluconato de calcio al 10%, nosotros damos, por ejemplo, si mi paciente pesa 4 kilos, yo le daría 4 cc. Ahora, la dilución es al medio, 4 cc de gluconato de calcio y 4 cc le daría de cloruro de sodio adicional. ¿Ya? En el caso del bicarbonato, pueden ser distintas maneras de nosotros poder pasar la medicación. Si es 1 miliequivalente por kilo, yo le pasaría bicarbonato al 8.4%, ¿no? Indicaría, por ejemplo, en el caso de mi paciente que pesa 10 kilos, ¿no? Le pondría 10, ¿no? Diluido en agua destilada a 10 cc, todo eso pasar en bolo, ¿no? Lo paso en bolo, ¿no? Y esa es mi indicación. Puede ser en agua destilada, puede ser en cloruro de sodio, puede ser en dextrosa, el pase del bicarbonato. sí, bien. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta, estimados participantes? Pueden activar sus micrófonos por ustedes mismos y
e interactuar con la doctora Iris Sayas, pueden escribir la consulta en el chat del Zoom, que nosotros lo leemos. Creo que no hay más preguntas. Mm. Creo que ha estado muy claro el tema, doctora. No hay preguntas. Quizás los que no pueden quizá participar o activar el micrófono pueden dejarlo en el chat, que lo leemos, estimados participantes, para que no, por si están en el trabajo y no pueden activar el audio. Ya. Tenemos una consulta, una pregunta de la licenciada Jessica Rivas. En un catéter venoso central, ¿qué drogas pueden pasar por el mismo lumen? Doctora, ¿no la escuchamos? Ah, ya. Normalmente, o sea, se trata de pasar por vías, o sea, independientes. Sin embargo, han habido casos en los cuales tenemos un paciente, pues, que tiene un catéter solamente de doble lumen, ¿no? Y que de repente por una está pasando la hidratación y por otro necesitamos que pase, pues, drogas en infusión, ¿no? Porque eso ya, me imagino que lo que están preguntando es cuándo se pasa drogas en infusión, porque básicamente en parada cardiorrespiratoria, como les he mencionado, todo es en bolos, ¿no? Y en bolos, básicamente el vasoactivo que usamos, ¿no? Es la adrenalina, ¿no? No usamos otro vasoactivo, ¿no? Y la adrenalina puede ser pasada por vía endovenosa, sin embargo, en infusión sí podríamos pasar más o menos dos vasoactivos, ¿no? Que puede ser adrenalina, puede ser dobutamina, ¿no? Pero ya con incluso cuando no tenemos, como le menciono, podríamos usar con llaves de triple vía otros medicamentos como sedación también, pero por lo general se recomienda dos vasoactivos nada más. Sí, tenemos otra pregunta. La licenciada Sara María Calderón dice, explicar la dosificación de bicarbonato. Ah, ya lo había mencionado. Normalmente cuando es en bolos, ¿no? O sea, cuando la dosis es 1 miliequivalente por kilo, ¿no? Entonces, si yo tengo mi pequeño que, por ejemplo, me está pesando 8 kilos, ¿no? Entonces yo le pasaría, mi indicación sería el bicarbonato al 8,4%, ¿no? Entonces, 8 cc, ¿no? Y agua destilada abajo en 8 cc, porque se diluye en la misma cantidad, ¿no? Y eso lo tendría que yo este, em, en bolo, ¿no? Lo prepararía en bolo. Igual, si en caso fuera, pues, si yo quisiera diluirlo en cloruro de sodio, sería igual. Bicarbonato de sodio al 8,4%, ¿no? 8 cc en cloruro de sodio, diluir en 8 cc, ¿no? Así básicamente sería la indicación. Ujú. Ya, bien. Bicarbonato, ya. Hemos acabado ahí con la pregunta de la licenciada Sara. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada Sayuri Zúñiga dice, entonces sería 16 cc. Claro, no, sería del bicarbonato de sodio, sería 8 cc, y del agua destilada sería 8 cc. O sea, la dilución, ¿no? O sea, en total sí sería 16 cc. Ujú.
Ujú. Ok. Mm, mm, Bien, creo que no tenemos otra pregunta. Estimados participantes, aprovechen. En las ponencias es la oportunidad directa de poder interactuar con sus ponentes y absolver sus dudas.